Ya. Ya estamos aquí compartiendo este súper tema para todos ustedes, que bueno, toda la semana estuvimos comentando un poco acerca de la muerte, este tema que nos apasiona tanto a Vicky, a mí y me parece que también a nuestro invitado, que es de verdad maestro Eduardo Herrera. Es un honor tenerte aquí en Tarde de Palomitas con nosotros. Gracias por invitarme, Bárbara, Vicky. Es un honor realmente para mí por toda su labor, su maravillosa motivación y gracias por invitarme. No, pues aquí puestísimas para hablar de este alivio o intento de aliviar el miedo a la muerte, que es algo, pues es inherente a todos los seres humanos, o por lo menos en algún punto de la vida. Pero lo que estuvimos platicando con nuestra audiencia en la semana, Eduardo, pues Sí, hicimos una pequeña encuesta en nuestras redes preguntándole a las personas si consideraban que hablar de la muerte hoy en día en las casas es aún un tema tabú. Y por supuesto que el 70 y algo por ciento dijo que sí, que sigue siendo un tabú. Y muy poquitas personas lo pueden hablar con total normalidad en sus casas. Entonces, pues sigue siendo un tema tabú. Y por eso es tan importante el sacarlo y verlo y hablarlo, ¿no? coincido contigo, Bárbara. Es tema tabú. ¿Por qué? Porque la finitud, la muerte para todos nosotros es dolorosa y nos recuerda los ciclos no cerrados que tenemos con esa persona, nos recuerda nuestra finitud, nos recuerda que también nosotros no hemos vivido la vida, sino que nos hemos mantenido en un estado de, llamémoslo así, desconexión con nosotros y con los demás. Así que cuando muerde el aguijón de la muerte, es cuando realmente nuestro mundo se puede derrumbar. Entonces coincido con eso que, como se argumenta, el verdadero tabú, el verdadero morbo de las sociedades humanas no es la sexualidad, es en realidad la muerte. Sí, claro. Mira. ¿Y quién anda? Hola, Vicky. No, ahora sí que no te hemos saludado. Ya nos saludamos antes No, pues de entrar. yo estoy encantada de darle la bienvenida a, al maestro Eduardo Herrera y a Tíbar, porque sí, la verdad es que sí es un gran tema y sobre todo creo que hemos estado escuchando que, que esta pandemia ha intensificado ese miedo a la muerte, ¿no? Entonces, ahora más que nunca, como que está la incógnita de qué es la muerte, de qué hacer con este miedo a la muerte, si es un miedo que me puede ayudar a vivir o encontrarle otro sentido o qué, ¿no? Entonces se ha vuelto una de las grandes interrogantes. Entonces celebro que estemos platicando de este tema y que salgamos de tabús. Y pues nada, bienvenidos. Claro, hoy estamos viendo que ya están por acá los amigos que nos siguen, y algunos está Vivero, Ale, Semiramis. Ay, ahí está Alejandra Ortiz. Qué bueno que estás por aquí, mi Ale queridísima. Es un gustazazazo. Te extraño mucho, mucho, mucho. Nos dejamos de juntar por la pandemia. Y bueno, Eduardo, quisieras, ojalá, me encantaría que nos compartieras un poco de tu trayectoria, de todas estas aventuras, porque es muy interesante, muy, muy interesante todo lo que has hecho y aprendido. Gracias. Bueno, un poco de manera resumida. A los 18 años me fui por 2 años a vivir a Escocia, a Edimburgo. Fue en el segundo año de estar allí que comencé a estudiar en la Universidad de Edimburgo diferentes temas como filosofía, como psicología, incluso parapsicología que ofrecían en la universidad, y también un tema de budismo. Allí comenzó mi fascinación. También comencé a meditar en un grupo de budismo tibetano en la parte sur de bueno, más bien en la parte de la costa de la ciudad de Edimburgo que se llama Leith. Y gradualmente fui a un monasterio que se encuentra en la frontera entre Inglaterra y Escocia. Y allí comenzó mi interés a los 20 años prácticamente, es decir, antier.
Eh, y bueno, a los 21 años, al siguiente año, regresé a México casi que a cambiar de equipaje, ¿verdad? Y me fui 8 años a Asia, a una universidad de tibetanos en el exilio, donde se impartía el idioma tibetano, la filosofía, la psicología budista. También tuve la oportunidad de aprender directamente de eminentes maestros del Himalaya, meditación, recibir transmisiones y más que nada su ejemplo de vida. Estuve 8 años continuos, aunque sí tuve la oportunidad de regresar a México en esa estancia en 2 ocasiones, no, 3 ocasiones, perdón. 1996, 97 y 99 regresé por unas cuantas semanas, viajaba con varios kempos, lamas y rinpoches tibetanos, ya que aprendí el idioma tibetano al año de estar allá, lo aprendí y me hice traductor. Entonces, bueno, viajé por Tíbet, viajé por Bután, viajé por Nepal, viajé por Sikkim, Himachal Pradesh, esto es quien conoce la geografía ahí del Himalaya. Y fue un privilegio aprender no nada más cosas teóricas, sino también la meditación, la inspiración y algo fundamental, que se puede ser mejor persona eh, conectando con uno mismo, no necesariamente siguiendo una religión, no necesariamente aprendiendo tibetano, citando sutras, tantras, no necesariamente eso, sino el gran legado, a mí me parece, la tradición budista tibetana es la posibilidad de conectar contigo mismo de manera compasiva. Regresé en el año 2000, 2001 prácticamente acá a México. Seguí viajando por todo el mundo, dando conferencias, traduciéndole a maestros, y comenzamos la actividad de el budismo acá. La primera conferencia que di fue el 17 y 18 de febrero del 2001. Y justamente acabamos de celebrar el 20 aniversario de la actividad budista de Centro Himalaya, pues hace unos días. Y bueno, pues ha sido un viaje complejo, un viaje donde no puedo decir todo ha sido fácil, ¿verdad? Ha habido confusión, áreas de aprendizaje, también cuando uno trata de aplicar e integrar esta filosofía de vida, también uno encuentra sus propias contradicciones, sus propias vulnerabilidades, su propia confusión, pero más allá de juzgarse si uno está bien o mal, es esa búsqueda, eh, esta sabiduría, esta compasión que pues ha hecho de este viaje algo muy benéfico para mí, y gracias a ese proceso me parece que también muchas personas pueden conectarse a una integración, perdón, de budismo vivo y no meramente acartonado, solemne, religioso, fervoroso, fanático, que por lo general es la regla y no la excepción. No, bueno. Entonces, que me muero de emoción de poder platicar un tema tan delicado y tan profundo con alguien tan preparado. Y bueno, yo creo que mejor que Gracias. contigo, difícilmente. Y bueno, vamos entrándole al tema, Eduardo. ¿Qué es la muerte? Bien, para la tradición tibetana, la muerte es un abrir y cerrar de ojos. Se entiende a la mente como energía, y la energía no tiene principio ni tampoco se destruye, es una continuidad. De tal manera que la vida misma y la muerte no son esos polos opuestos, sino que en realidad es un estado intermedio de experiencia mental, desde donde en el momento de la muerte ciertamente hay sufrimiento, ciertamente hay despedir el mundo que dejamos, el mundo que construimos con nuestros conceptos, con nuestras pasiones, con nuestras decepciones, con nuestra falsedad, con nuestras excusas. Y como se dice en psicología, siempre tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones, no es excepción. En el contexto llamémoslo budista, la muerte es tan solo un cambio de estado, y la continuidad de la mente, aquello que muchas tradiciones pueden llamarle alma, espíritu, aunque no se concibe de la misma manera, si hay un continuo de conciencia desde donde
donde siempre tenemos que hacernos responsables. ¿Qué es la muerte en general desde un punto de vista antropológico? Una partida. Desde un punto de vista psicológico es algo inaceptable. Desde un punto de vista filosófico, Heidegger mencionaba el aspecto de la resignación. No tenemos cómo realmente acomodar el aguijón de la muerte, no tenemos cómo realmente entenderlo, porque nuestra mente en sí misma es una construcción narrativa, emocional y simbólica que nunca se resigna a morir. De tal manera que la muerte es multifactorial, es multipolar, no se puede ver desde un solo ángulo y pudiéramos argumentar, por tanto, que la realidad, al igual que la muerte, es postmoderna. Postmoderna, qué maravilla. Y bueno, no, está bien profundo y no me deja de sorprender justo el cómo no lo hemos integrado en las pláticas, en las familias. Sí es complejo, pues, pero complejo por la falta de información y por la falta de diálogo. Y me parece que justo esto contribuye, esta falta de diálogo contribuye al miedo generalizado. Entonces, ok, ya nos planteaste que sí hay sufrimiento, me surgen muchísimas preguntas, ya también la audiencia ojalá que nos vaya poniendo preguntas, pero una de ellas es, bueno, miedo a la muerte, pero el miedo que, hablemos un poco de miedo, Eduardo. Bien, el miedo es algo que es una respuesta adaptativa, fisiológica, evolutiva, psicológica, por supuesto. El miedo es algo que debemos de hacer nuestro aliado. Al miedo lo debemos de entender, debemos de dialogar con él. El miedo desde una perspectiva fisiológica es una respuesta límbica desde la amígdala que básicamente genera una respuesta adaptativa de sobrevivencia, desde las típicas respuestas simpáticas de huir, pelear, congelarse, pedir ayuda, pero en estricto sentido, este miedo a lo desconocido, este miedo a la incertidumbre, es algo que nos hace estar muertos en vida. Una de las grandes ventajas de dialogar con la muerte es que hacernos amigos de la muerte, quitar, como tú mencionas, ese tabú, es que podemos nosotros retomar la vida mientras estamos vivos. Es curioso que cuando no tenemos un contacto con el tánatos, con la muerte, es desde donde las personas comenzamos a perder de mucha manera o en muchos aspectos nuestras conexiones a las personas, nuestra conexión al sentido de la vida, nuestra conexión hacia nuestra finitud. La tradición budista habla constantemente sobre hacer contacto con tu finitud, ya que eso te arraiga la compasión, te arraiga la vida, te arraiga a dimensionar tus emociones, que cuando desde una forma narcisista no aceptamos la muerte, es allí desde donde nos podemos volver personas con trastornos importantes, sociópatas de insensibilidad al otro, de ecocidios, de genocidios, que desafortunadamente el siglo pasado es creo que la peor nota para la humanidad en términos de genocidios y continúan las guerras y los ecocidios y fundamentalmente una sociedad ansiosa que no encuentra propósito. A mí me parece que es importante contactar el miedo, es importante hablar y dialogar de la muerte. De hecho, tenemos un diplomado que se llama Tanatología Tibetana en 10 módulos. Cada módulo es de 10 horas y es allí desde donde podemos ver esa naturaleza multifactorial de la muerte, desde la antropología del morir, como dice Robert Hertz. La muerte de una cultura a otra no se construye de igual manera, entender el proceso, aquello llamado el primer funeral, el segundo funeral, entender la relación que tienen los deudos con sus muertos, los deudos con el cadáver, cómo, qué sentido tienen las exequias funerarias, cómo podemos hacer las paces con un proceso de trascendencia que es la muerte.
Bueno, además, fíjate, aquí planteas esta paradoja importante que es si las personas están, digamos, se sienten con resistencia a hablar de la muerte, a enfrentar la muerte, a acogerla, a informarse y tal, entonces lo que están generando, lo dijiste, pues es como estar muertos en vida. De aquí que al entrarle al tema, uno conecta con la vida. Es correcto. Esta idea de que somos seres para la muerte, eh, lo dice Heidegger con mucha congoja, con mucha preocupación, con mucha resignación. El ser para Heidegger está en el tiempo. Eh, y este ser atrapado en el tiempo, está atrapado en su imaginación de sí mismo, que no se resigna a dejar de existir. Por eso, de manera, llamémosla, con influencia greco-latina, el ser humano quiere ser más grande que él mismo, a través de Juegos Olímpicos, a través de estatuas, a través del arte, y lo cual es extraordinario. Sin embargo, este humano grecolatino es simplemente una víctima del capricho de los dioses. Es alguien que tiene que sacrificar cosas por los dioses, alguien que no va al cielo, es alguien que va al inframundo. Y en el inframundo, claro, puedes estar en los campos elíseos, en las islas elíseas, o bien irte al Hades, irte a un equivalente de infierno. Entonces, esa construcción, esa ansiedad de existir grecolatina, es muy posible que también, pues llamémoslo así, 2600 años después, a partir de los presocráticos, nos encontramos en esa ansiedad de existir, nos encontramos en ese eh, no saber cómo resignarnos ante la muerte y de alguna manera querer ser más, lograr más, consumir más, tener más dinero del que podemos gastar, tener más fama del que realmente podemos conectar. Y de alguna manera estas redes sociales que, como dice, eh, como preconizaba Gili Povetsky en el libro La Era del Vacío, hoy en día se ha democratizado la comunicación. Todos podemos hablar, todos tenemos derecho a decir algo en las redes, le llaman publicación, y al final del día nadie tiene algo significativo por decir, más que tomarle la foto a sus espaguetis y a sus caras y risas fingidas. Pero bueno, ese es otro tema. Vicky se está riendo, no sé, este... Claro, claro. No, digo, hemos hablado en este espacio acerca de crear un proyecto de vida significativo y lo que estás diciendo hace mucho clic porque en realidad tenemos que estar conectados en cada acción, pero conectados con eso, con Tánatos, ¿no? Porque no podemos estar en contra ni podemos dejar esto como un punto ciego en nuestras vidas, si no vamos a estar padeciendo este dolor, ¿no? Si bien entiendo que desde muchos puntos es complicado comprender que vamos a aceptar 100% la muerte, porque de pronto ni podemos imaginarla, ¿no? Sin embargo, pues parece que estamos del otro lado, ¿no? Como que huyéndole y tenemos impactos, tenemos diálogos, tenemos muchas cosas que están ocurriendo en nuestra vida que a la luz de la muerte pueden tener mucho sentido y puede ser un catalizador para realmente crear un proyecto de vida altamente significativo, ¿no? Bueno, una experiencia, digámoslo así, en contacto con un ser querido o con nosotros mismos. Y a ver, a mí también se me antoja el poner en la mesa el miedo a la muerte, qué tanto es natural contra los condicionamientos socioculturales, qué tanto es aprendido. Bueno, hay sin duda un proceso de inculturación de la muerte, por eso Bronislaw Malinowski hablaba de que la vida, al igual que la muerte, es funcional, es decir, la cultura está en función de la realidad de esa tribu, de ese clan, de esa familia, y que es con base en su experiencia y necesidades de vida que va construyendo una narrativa. Ahora,
ciertamente a partir de aquello que pudiéramos llamar neolítico, de esta historia de la estratificación social, de la domesticación del trigo, de la domesticación de animales, la construcción de ciudades-estado y de varias profesiones, es cuando comenzamos a imponer culturalmente una noción de la muerte, desde donde las religiones empiezan a funcionar ya no como ese misterio de búsqueda de los ascetas, de los místicos, sino más bien como un conjunto de verdades autoevidentes, autoafirmadas, desde donde si usted hace ese sacramento se va a salvar y que si usted se comporta de tal manera, entonces irá a los infiernos. Y hemos visto cómo estas muchas o múltiples narrativas van creando un falso sentido de certeza y algo que hemos perdido como seres humanos y me parece que es parte de la ansiedad de existir en la cual vivimos, es esta presunta certeza de tener un diálogo directo con, llamémosle así, la creación, de decir es que yo realmente mediante estas exequias, mediante estos rituales, yo tengo la verdad. Y si nos vamos a la India, tienen otra verdad con otros dioses. Y si de pronto nos vamos a China, también hay toda una construcción distinta sobre, entre comillas, la verdad. Y por supuesto, las religiones naturalistas y chamánicas, en nuestro caso, prehispánicas. No podemos hablar únicamente de una cultura mesoamericana azteca. Hay y había toda una diferente forma de concebir la realidad y el mundo, a veces con consumo de sustancias, plantas sagradas, etcétera. De tal manera que ciertamente a mí me parece, Bárbara, Vicky, que hay un proceso de inculturación sobre la muerte y por otro lado también hay una forma personal en la cual debemos de gestionar nuestra finitud. Debemos de hacernos cargo de la incontrovertible realidad de que vamos a dejar de existir, por un lado, y por otro, que no sabemos cuándo eso ocurra. De tal manera que de pronto nos podemos sentir mal y en esta lamentable situación sanitaria mundial, de pronto se enferma un ser querido, tiene que ser inmediatamente hospitalizado, guión aislado, guión se muere, guión no le puedes despedir al cuerpo y esto te lleva eventualmente también a pues prácticamente recibir una caja de cenizas. Porque tampoco puedes invitar a seres queridos, a unas exequias, a una extrema unción, a una despedida. Entonces, es justamente que cuando ocurre muy a menudo, cuando hago una asesoría tanatológica o hablamos sobre la muerte o desafortunadamente tanta gente, tantos conocidos han tenido pérdidas sensibles vinculadas al COVID o a muertes súbitas en general, incluidos suicidios. Eh, es allí un proceso desde donde nos damos cuenta que esa certeza religiosa sirve de muy poco cuando nos encontramos enfrentados al dolor de la muerte. Okay. Y aquí yo quiero hacer una intervención con algunas preguntas que he estado leyendo que ya están comentando, porque también he escuchado mucho que es, yo no le tengo miedo a la muerte, pero le tengo miedo al dolor o al sufrimiento, ¿no? Y entonces por aquí tenemos una pregunta de si se sufre al morir. Tenemos otra pregunta, ¿existe dolor o solo es como dormir y despertar en un estado? ¿Es real la conexión que continúa con los familiares o solo es una proyección de la familia por el mismo dolor? Y una última pregunta, ¿qué pasa con el alma en el momento de la muerte? Digo. Muy bien, pues un conjunto interesante, Vicky, de preguntas. Yo comenzaría por la cuestión del dolor y me parece que a mí, cuando termines, si gustas pasarme el bol de las palomitas, pero a mí me parece que Ujú. la parte del dolor físico
los seres humanos hemos tratado de evitar ese dolor, incluso desde la medicina eh, eh, galena, la medicina hipocrática. eh, Vemos cómo el uso de la amapola, de el opio, se usa incluso desde los sumerios. Estamos hablando de más de 6,000 años de historia, donde Hipócrates, Galeno, el romano, hablan sobre administrar opio a un moribundo que muera en un estado de placer y ya no de dolor físico. Y hoy en día, sin entrar en mucho más detalles, ya las prácticas algológicas de sedantes potentes para evitar un dolor físico hacen del proceso del dolor en el momento de la muerte algo mucho más manejable. Cada hospital público y privado, disculpa, tienen sus algólogos, tienen el departamento también de sedación profunda para los moribundos. Ahora, eso no es comparado con el hecho de que hay dolores mucho más profundos en términos justamente como menciona tu amable público, su amable público, de despedirse de seres queridos, de si estos seres queridos van a permanecer en nosotros. Y aquí la pregunta, pues se puede responder de muchas maneras. A mí me parece que en esta aproximación posmoderna, no de verdades categóricas, absolutas, y esto es la verdad, pero en una reflexión como estamos tratando aquí de hacer, eh, a mí me parece que se mantiene la energía afectiva de la persona que se ha ido en el círculo familiar, en la narrativa, como se dice popularmente, quienes le sobreviven mantienen viva la persona en su memoria. Y recuerda que el afecto, los pensamientos, las emociones es energía. Por tanto, la energía, la memoria de esa persona se mantiene y en ocasiones se puede decir a nivel coloquial, mira, mamá o la tía o el abuelo o papá que fallecieron o nuestra hija o hijo que pudieron haber fallecido, siguen presentes en nosotros, nos cuidan. eh, es lo que vamos a hablar más adelante sobre este acróstico de afecto como estrategias de cómo trabajar con ello. Pero a mí me parece que sí se mantiene la energía de esa persona en la mente de quienes le sobreviven, más cuando es algo que se asienta, un ciclo cerrado. Y ahora sobre la pregunta que sí, ¿cómo es que la mente al momento de morir va a continuar en una siguiente existencia? La tradición tibetana habla sobre el estado intermedio o el intervalo, el intervalo de experiencia después de morir. Se le llama bardo en sánscrito, en tibetano, o antarabhava en sánscrito. Y ciertamente el libro tibetano de los muertos, que es un manual que se traza al siglo VIII de esta era, son instrucciones muy precisas basados en sutras y tantras auténticos de las enseñanzas budistas que te hablan no nada más de la continuidad de la conciencia, sino que también qué sucede día tras día durante los siguientes 49 días respecto a un proceso psicológico y prácticamente de alucinación, pero yo lo llamaría una reestructuración cognitiva y emocional, que si lo dividimos a la mitad, 27 días son ir cerrando el ciclo de contacto en la vida que dejamos y los siguientes 27 días es la reestructuración psicológica para nuestra próxima existencia. Ahora, no tenemos que acá discutir o tratar yo de convencerles de una enseñanza muy profunda que plantea la tradición tibetana, pero a mí me parece que sí hay una razón lógica para pensar que si la mente es energía consciente y a lo largo de nuestra vida esta energía consciente que va en un proceso de transmutación y transformación desde el óvulo fecundado hasta los estertores de la muerte, es difícil pensar que esta energía consciente cese y desaparezca en la nada. Es una visión
me parece a mí muy reduccionista. Y como hoy vemos la revolución en la medicina, que antes éramos meramente procesos químicos, físicos y biológicos, hoy en día ya vemos la dimensión de la mente, la capacidad de autosanarse y la capacidad de conectarse a través de factores mentales como el amor bondadoso, la compasión, la empatía, etcétera. No sé si por allí me perdí alguna de las múltiples preguntas, pero bueno, pues las vamos discutiendo si les parece. Me ¿Sí, sí parece que, quedaron, Vicky? me Sí, se parece que sentí quedaron bastante bien bastante con las bien. reflexiones. Sí, pero fíjate, aquí sí me gustaría como regresar un poquito. Entonces, ¿te refieres a que, vamos, en esta tradición, si yo me muero, ok, y entonces me aviento un proceso como conciencia de 40 y tantos días? Me muero y Ujú. mi cuerpo lo incineran, lo entierran, yo no sé qué le hacen, pero como en 40 y tantos días es lo que yo tardo en transitar como de aquí a algún otro lado. ¿Sí? Correcto. De acuerdo. Ok. Es ciertamente muy complejo, es decir, podría Sí. yo dar como una cátedra a toda velocidad sobre los 8 procesos de disolución cuando estamos muriendo, el estado de metacognición 30 minutos después de morir, un estado de ofuscación o desmayo al no reconocer esta claridad consciente, que esa es nuestra verdadera esencia, lo que llamamos la cognición pura, más allá de la identidad y más allá del tiempo, que es algo que podemos experimentar los seres humanos en ocasiones, como por ejemplo en una epifanía, en una inspiración, lo que llamaban los griegos una experiencia de eudaimonia, de plenitud, de compasión, de no separatividad del otro, cuando uno ve nacer a un niño, cuando uno tiene una inspiración artística, cuando uno tiene una experiencia mística o ascética, una epifanía. Al ver un atardecer o en ocasiones incluso en depresiones profundas, de pronto cesa algo desde donde puedes entrar en una cognición más allá del sujeto. Y es esto lo que experimentamos las personas al morir con mucho dolor, por eso se le llama el bardo o el estado intermedio doloroso de la muerte, porque no es meramente una cuestión de dolor físico que, como sabemos, todas las culturas neolíticas han usado algún tipo de sedante, ¿verdad? Y en la actualidad incluso los opioides, los sedantes potentes, pero acá el dolor fundamental es un dolor de disolución de nuestra identidad, donde vamos disolviendo también nuestras estructuras más sutiles de la personalidad. A partir de la muerte clínica, durante los siguientes 30 minutos, se van a disolver 80 estados concepto emocionales vinculados a la agresión, al deseo obsesivo, es decir, eros tánatos, y luego a la confusión de la identidad subjetiva. Ese estado de metacognición, llamado en ocasiones luz clara, que es un estado de, se le llama metafóricamente luminosidad, pero es curioso cómo algunos moribundos, gente que muere por algunos minutos y son resucitados médicamente, hablan justamente de esa luz al final del túnel, hablan de esa luz sin color, hablan de pertenecer a todo y no ser alguien al mismo tiempo. Y esto que se estudia en protocolos muy serios en la Universidad de Virginia, llamados los protocolos Grayson. Eh, Pueden ustedes buscar el DOPS, que es el Department of Perceptual Studies de la Universidad de Virginia, una de las Ivy League, una de las universidades de mayor prestigio en los Estados Unidos. Allí el profesor Bruce Grayson y sus colegas hablan de estos protocolos de experiencias cercanas a la muerte y es bastante consistente con las descripciones del libro tibetano de los muertos. Todo esto para decir que en esta metacognición alcanzada 30 minutos después de morir, es un punto de no retorno, aunque en realidad 7 a 10 minutos después de morir entramos en hipoxia y prácticamente todas las neuronas del cerebro se han muerto y si alcanzáramos a revivir a la persona, encontraríamos un vegetal. ¿Por qué? Porque ya las funciones cognitivas e incluso motrices estarían inoperantes. De cualquier manera, eh, a partir de ese estado de metacognición 30 minutos después de morir, se entra en un estado semiconsciente, muchos hablan de desmayo, es en realidad un estado de bastante confusión o semiconsciente, donde personas con
cosas pendientes cuando mueren. No se murieron súbitamente o no se despidieron o dejaron allí un testamento a alguien que no querían dejarlo, pero no sabían que iban a morir o como quiera que fuere. En muchas ocasiones los deudos, los que le sobreviven al fallecido, pueden soñar y en ocasiones ver instrucciones muy precisas de esa persona. Gente con cierta capacidad o sensibilidad psíquica puede ver o sentir a estas personas solamente más transparentes, pero en muchas ocasiones incluso pueden percibirles con la ropa que vestían, incluso en la forma como se accidentaron posiblemente. Eh, Esto lo describe el libro tibetano de los muertos. No apelo a que ustedes lo crean, no apelo a que simplemente es una tradición contemplativa que habla con bastante autoridad respecto, no a algo mágico, porque cuando profundizamos en este libro nos damos cuenta que no te vas al más allá. En realidad profundizamos en los niveles más sutiles de la mente, desde donde no te vas a otro lado, no trasciendes, sigues en tu propia proyección de identidad que fijas como una vida ilusoria y transitoria, dirían los budistas, y cuando cesa esa ilusión, en un proceso de reestructuración, vas a entrar a otra ilusión. De cualquier manera, aproximadamente 3 días y medio después de haber fallecido clínicamente, entras en lo que se llama el primer día del libro tibetano de los muertos, donde hay despliegues de proyección de tu propia cognición, como llamaba el maestro Trungpa Rinpoche, de tu locura absoluta o de tu cordura completa. Entonces, allí vemos esta dicotomía, aquí vemos todas estas pulsiones de vida, de muerte, de contradicción, de ciclos no cerrados. A lo largo de todo este ciclo vamos reestructurándonos, pero hay que recordar un poco a manera psicoanalítica, a nivel de relaciones objetales. Podríamos decir que lo que se refleja en el bardo no es de que veas a deidades, no es de que alguien te juzgue, no es el más allá, es en realidad los objetos referenciales que tú integraste se te van a presentar enfrente y a veces no es muy bonito ver nuestras propias contradicciones e inconsistencias. Podría Ok. seguirme, son 100 horas de tanatología tibetana, entonces, pues bueno, si gustan voy por una manta y aquí nos quedamos hasta la Nos madrugada. amanecemos. Sí, ¿verdad? Es que es interesantísimo y bueno, por supuesto, desde la perspectiva budista está increíble. Y bueno, no te creas, en semiología de la vida cotidiana también hacemos referencia al libro tibetano de la vida y de la muerte, pero vamos, hay coincidencias más bien ahí se basa todo. Pero entonces, ¿existe la muerte o no existe la muerte? Pues, bueno, yo creo que se puede interpretar que sí existe la muerte, tanto que, bueno, hay por supuesto, una separación, dejas de ver a la persona, pero en términos de energía, en términos de que tú como que te apagas. Woody Allen me hace mucha gracia, por ahí lo entrevistan en alguna ocasión y le dicen, bueno, ¿y qué es la muerte? Dice, la muerte yo creo que es como dormir y no levantarse al baño. Imagínate. Pero vamos, se refiere a que pues es como dormir sin soñar y ya se acabó, o sigues por ahí. Entonces aquí, ¿existe o no existe la muerte? Pues bueno, creo que es una pregunta como muy filosófica, muy irónica. Antes que nada, me gustaría hacer la aclaración, no es el libro tibetano de la vida y de la muerte, ese libro es un libro de los años 80, escrito por un lama tibetano llamado Sogyal Rinpoche. No, estamos hablando del Karlen Shitro Bardo Tudrul, estamos hablando de el libro tibetano de los muertos, que en su edición o traducción completa está en la editorial Liebre de Marzo, traducido por Gyurme Dorje, y por supuesto el autor es Padmasambhava, no Sogyal Rinpoche, lo cual es un material, ese libro es muy recomendado. No, pero estoy hablando de realmente un estudio muy serio de un texto canónico de la tradición tibetana, que ciertamente es muy complejo, es decir, no meramente se puede hablar sobre, por lo menos desde la tradición budista, entender qué sucede día tras día si no se tiene una formación muy completa, me atrevería a decir décadas de estudio serio de budismo. Habiendo hecho esta aclaración, yo creo que la muerte
La muerte es tan real como nosotros mismos o tan ilusoria como nosotros mismos. Hay que ver el contexto. Lo que sí podemos hablar en términos de la muerte es que hay una pérdida. Se muere un ser querido para no verle más. Dirían los poetas, al despedirnos morimos un poco. En todo momento nos estamos despidiendo, estamos cambiando psicofísicamente. Me parece, por tanto, que a nivel inmanente sí morimos, sí hay una pérdida, sí hay un duelo, sí hay un estrés postraumático, sí hay todo esto que pudiéramos llamar como las fases del duelo. Evidentemente podemos hablar de esto y la muerte es el punto de inflexión, me parece a mí, más importante que confronta al humano a su paso impermanente o finito por la vida, en donde establecemos nuestras relaciones interpersonales, en donde nos aprendemos a conocer a nosotros mismos, en donde de la dependencia pasamos a la autonomía y si tenemos suerte, pues nos hacemos más dependientes al final de nuestra vida. Sí, sí podemos hablar de una muerte inmanente, personal, una muerte dolorosa, una vida compleja, y que si lo vemos desde una narrativa de trascendencia, para la mayoría de las religiones este es un paso sin importancia por la vida. Para la tradición budista, esta es una preciada existencia humana para profundizar en la psique, en la naturaleza de la mente y despertar en vida sin necesariamente morir. Ahora, este cuerpo finito es un vehículo que nos va a llevar a experimentar la trascendencia sin tener que morir. Y cuando morimos, vamos a reconocer esta profunda cognición que idealmente entrenamos a lo largo de la vida. Idealmente. Idealmente. Y entonces, bueno, ¿será posible aliviar el miedo a la muerte, Eduardo? Me parece que sí. Me parece que sin que esto suene a una verdad categórica, a un positivismo, a mí me parece que podemos los seres humanos comenzar a mirar a la muerte con ojos de mayor comprensión, de mayor empatía, de mayor compasión. Eh, la muerte es algo que nos aleja de nuestros seres queridos. La muerte es algo que nos va a alejar de nuestra pertenencia al mundo. Nos va a alejar de incluso nuestros bienes materiales que atesoramos. Y puede ser un diario, pueden ser las rosas guardadas en un libro, puede ser algo simbólico, no necesariamente muy costoso. Em, y finalmente, vamos a tener que abandonar nuestro cuerpo. Estos sufrimientos que nos va a traer la muerte, los podemos ver a nivel social, cómo las personas están obsesionadas por lo material, que es el miedo a perder lo material. Dos, obsesionados por su cuerpo. Tres, si bien las relaciones interpersonales son importantes, son sanadoras, también pueden dar lugar a relaciones narcisista-codependientes, pueden dar lugar a los mayores abusos y transgresiones en las relaciones humanas que hemos visto. Vemos cómo también la pérdida de la pertenencia para el humano es uno de sus mayores sufrimientos. Por eso nos encanta decir, soy número 3, 4, 5, 8, 9, 10. Yo soy mi profesión, yo soy mamá o papá de familia, yo soy esto o aquello. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la no pertenencia. Así que el miedo a la muerte es el miedo a la vida y por eso nos obsesionamos con todo lo externo tratando de mitigar ese temor. Cuando logramos hacer las paces con la muerte, cuando nos desnudamos ante la muerte y decimos, sí soy un ser finito, sí la muerte puede llegar en cualquier momento, sí voy a estar en paz cuando suceda, sí voy a poder disculparme en vida
con las personas a las que posiblemente lastimé. Sí voy a poder también disculpar a todas aquellas personas que posiblemente también me dañaron de diferentes maneras, verbal, física, directa, indirecta. Y cuando haces las paces con, agradece al mundo, agradece a los amaneceres que viste, a los atardeceres que viste, a las estrellas que desde la perspectiva de la Tierra orbitaban alrededor de en nuestra bóveda celeste, ¿verdad? Eh, Hacer esas paces nos lleva a una ponderación muy profunda que la vida es algo hacia lo cual te debes de arraigar de la misma manera que a la muerte. Ok, entonces se tratará de trabajar en aceptación, en no resistencia. Me parece que hay que resistirse a eh, una vida de abandono a uno mismo, porque esa es una muerte en vida. Hay que resistirse a la mediocridad. Hay que resistirse a seguir a la masa bruta que solo opina y se le dice que opinar. Hay que evitar meramente difuminarnos en una tendencia de masas. Hay que comenzar a reflexionar sobre la capacidad de estar solo, de enfrentarte a ti mismo, de verte con compasión, de trabajar en el silencio de la mente, de poder también llegar a conclusiones propias y asumir responsabilidad, la habilidad de responder ante los propios dolores de las interacciones humanas, incluso transgeneracionales. Eh, Así que no hay que resignarnos meramente porque de hecho ya estamos resignados, estamos manipulados, estamos persiguiendo afuera lo que nunca vamos a encontrar, que es esa conexión y esa suficiencia dentro de nosotros mismos. Eh, por otro lado, habiendo discutido lo de la resignación, sí hay que trabajar con la aceptación de nuestra finitud, hay que trabajar con el hecho que tenemos el tiempo contado, con el hecho que cada día hay que estar con gratitud, con aceptación del otro, darnos cuenta que aquellas otras personas caminando en la calle, estos familiares con quienes tenemos rencillas, en realidad también son finitos. Y no significa que porque sean finitos, al igual que uno tenga que vivir vidas mediocres, volviendo a la parte de resignación. Como todos vamos a morir, entonces dejaré que mi pareja me golpee o que mis hijos me falten al respeto o que yo esté en un trabajo gris y sin esperanza. No, es un aliciente realmente a enfocarte en lo que te fascina, en apostar por la incertidumbre de vivir algo que es incertidumbre. Entonces, en vida te enfrentas a una muerte de no estar en control y abandonar esa vida mediocre, abandonar esa vida ya de axiomas que sigues la misma idea que tus padres y abuelos seguían y las mismas creencias que no te satisfacen. Y no estoy hablando en estricto sentido religioso, estoy hablando incluso en sentido psicológico, lealtades de codependencia, de no esperar más, de creer no merecer más. Así que a mí me parece que sí necesitamos una dosis de valentía amorosa, de entusiasmo, de atreverse, de también saber estar solo y también mirar al otro no como un adversario, sino también como alguien en el camino hacia la muerte, pero hacia el aprendizaje también. Wow, todo eso es lo que implica estar consciente de la muerte. Es Está, más práctico de lo que creemos, ¿no? Es algo que se tiene que hacer todos los días y que al mismo tiempo nos está preparando para la vida. Correcto, totalmente de acuerdo, Vicky. A mí me parece que es esa vinculación con la completud, la naturaleza completa de la existencia, siempre va a estar la muerte y por lo tanto hay que afirmarnos a la vida respetando a la muerte. Y eso es importante.
Fíjate, ok, estar conscientes de que estamos vivos, entregarnos a la vida, pero integrando y aceptando la muerte. Me gustó mucho. Te enfrentas a la muerte de no estar en control. Me parece, además, fíjate, o sea, de pronto que es aceptar, ok, no voy a controlar, acepto la incertidumbre y esto es un soltar, es una muerte en el soltar mismo. ¿Y en qué consiste el trabajo que se puede hacer para aliviar en medida de lo posible el miedo a la muerte, Eduardo? Bueno, a mí me parece, y esta es tan solo una propuesta, una estrategia que hice en un acróstico de 6 puntos, ¿verdad? Eh, el acróstico es la palabra afecto y la primera letra A es justamente amar, es justamente amor. Hay que entender que la muerte de otros, el cambio de estado, el cambio de situación, nos duele. ¿Por qué? Porque estamos unidos y vinculados, como dice la tradición budista mahayana, estamos vinculados de manera amorosa hacia todo lo vivo. Pertenecemos a un campo, como dice el biólogo Rupert Sheldrake, morfogenético, desde donde todo lo vivo está conectado. Hay una conferencia fascinante de un físico biólogo llamado Tom Chi, un investigador de origen chino, y en esta charla TED Talk, que lleva por título Todo está conectado, Everything is Connected, allí hace una deliberación, una exposición científica de cómo literalmente estamos conectados a las explosiones estelares de hace millones, miles de millones de años, y estamos conectados a las bacterias primigenias, a los organismos unicelulares, a las células procariotas, y cómo estas bacterias y diminutos seres están vinculados al aire que respiramos, porque gracias a ellas se creó una atmósfera y gracias a las estrellas se creó el hierro, que es un componente, esencial en nuestro corazón para absorber el oxígeno, y que eso tiene que ver con explosiones estelares, y cómo desde una perspectiva muy científica hablan esta explicación budista del surgimiento interdependiente. El Buda decía, hasta el rocío sobre una hoja por la mañana contiene la historia del universo. Todo está conectado. De tal manera que cuando aceptamos que no nada más a nuestra familia y seres queridos, sino hacia todo lo vivo estamos conectados, que pertenecemos en más y de más maneras que lo podemos pensar. Esto es algo que también el meteorólogo matemático Edward Lorenz, premio Nobel de Ciencias, un matemático, hablando sobre el efecto mariposa, la teoría del caos, mencionaba que no existen sistemas aislados. Todos los sistemas del universo se influencian, se agolpan, se enciman unos con otros, de tal manera que entender que el dolor es porque todos estamos conectados y que de alguna manera la pérdida de un ser querido es porque estamos vinculados a través del amor. Y eso es un principio para sanar. La siguiente letra es la F del acróstico afecto, y esto es finitud, algo que ya conversamos, algo que ya hablamos. Somos seres finitos, somos procesos finitos, somos seres para la muerte, estamos cambiando. Cada minuto que pasa es un minuto que nos acerca a la muerte. Así que hacer las paces con tu finitud. Los budistas contemplan 3 puntos: aceptar la certeza de la muerte; 2, aceptar la incertidumbre del momento cuando vamos a morir; y 3, hacernos la pregunta, ¿qué nos va a ayudar los últimos 60 segundos antes de morir? ¿Tu reloj de oro?
tu relación codependiente de 30 años para mantener las formas y las apariencias? ¿Qué es lo que va a hacer guardar esos rencores para que nadie se ofenda? Entonces, en finitud debemos de contemplar el vivir plena y amorosamente, plena, coherente y completamente. Luego la tercera letra es la E de afecto en este acróstico y es evitar. ¿Qué vamos a evitar? Es importante evitar poner la energía de nuestra mente en la rabia, en la culpa, en la vergüenza tóxica, en pasar o, ¿cómo podemos decir?, transferir responsabilidades. Una de las razones por las cuales familias pelean cuando apenas muere ese ser querido es porque viven con culpas. No le llamaron a esa persona por años estando enferma, pero apenas muere y empiezan a llorar más que nadie y empiezan a confrontar a otros y salen las rencillas familiares. Es porque no hay en realidad una coherencia. Así que hay que evitar el destruirnos, hay que evitar pensamientos negativos más tiempo del que sea natural. Esto es, nos podemos entristecer, podemos vivir un duelo. Algunos especialistas hablan de 6 meses a un año, pero no puedes estar 15 años con una depresión sobre un duelo. No puedes estar con una ideación suicida. No puedes salir a matar a alguien, amenazar al médico o como fuere. Hay que también evitar un descontrol de emociones destructivas, experimentar el duelo, el dolor, el estrés postraumático y las fases del duelo, que no vamos ahorita a entrar en detalles, pero es importante esto. Así que llevamos 3 letras de 6. A de amor, F de finitud, E de evitar. La C es la compasión. ¿Qué es la compasión? Es la empatía. Hay que tener empatía hacia ti mismo primero y luego hacia los demás. ¿Qué significa esto? Que no seremos la única persona a la cual se le ha muerto un ser querido. Ciertamente nuestra historia puede ser muy dolorosa, pero también tenemos que trabajar con hacer las paces con ese dolor. Las cosas suceden, pero no por tu culpa. El universo no está en función de ti. Así que también hay que salir de esas filosofías tóxicas de que eres la luz del universo y todo gira alrededor de ti, y si lo decreto no se muere. Por favor, en realidad debemos de entrar con compasión. Todo lo que nace muere, todo lo que une se une, se separa, todo lo que se establece eventualmente se desmorona y hay que entender estas leyes inalterables de la existencia. Así que compasión es la cuarta, la T se llama transformación. Y es aquí cuando hablamos de un término, me gusta siempre traerlo, un término portugués que se llama saudade. Saudade se escribe en castellano y significa, por supuesto, como toda palabra, tiene muchas acepciones, pero hay una acepción muy bonita que significa experimentar la presencia en la ausencia. ¿Qué es esto? La presencia de ese ser querido habiendo ya partido. Traducción: este ser dejó sus restos mortales, las vicisitudes de la existencia, para ya estar siempre en nuestros corazones, para ya evocarlo y en una cena decir gracias y es más, hasta te puedo dejar tu copa de vino y te lo ofrezco y estás con nosotros, pero no de una forma eh, bipolar, maníaco-depresiva, delirante. No, estoy hablando de algo lindo, de decir, vi una mariposa y me recordó a mi mamá. Vi ese arcoíris o ese amanecer y me recordó a mi hijo o hija o a mi ser querido fallecido. Entonces, también esa presencia en la ausencia, ese ser que ha fallecido se ha dejado este mundo terrenal para vivir de manera simbólica en nuestros afectos y en nuestro corazón, en nuestros recuerdos presentes. Y ya el último punto es la O de afecto, ¿verdad? Es orientar. ¿Qué vas a hacer con la muerte de ese ser querido? ¿Vas a solidarizarte y dejándote morir? ¿Vas a vivir con la cara larga y las ojeras que te llegan hasta las mejillas? ¿O pudieras preguntarte,
¿qué crees que ese ser querido querría para el resto de tu vida? ¿Que estuvieses congelado, deprimido, disfuncional, o que tu vida fuese ejemplo de todo lo que posiblemente quiso que tú hicieras, que quiso que tú alcanzaras, que quiso que tú reflexionaras? Así que tu éxito, y no me refiero en términos necesariamente materiales, tu éxito existencial, valga casi el pleonasmo, eh, se refleje en el resto de tu vida, agradeciendo cada momento, cada aprendizaje, y que ahora sobre tus hombros esté el legado de esa persona para ser feliz, para ser pleno, para ser más honesto, para ser más congruente. Entonces, este acróstico podríamos hablar pues con mucho más detalle, pero me parece que resume qué hacer respecto a despedir la muerte de seres queridos. Y aliviar este miedo, aliviar este dolor, dándole estructura y dando, pues claro, acción, ¿no? Haciendo algo consciente. Indudable. Hermoso. Ujú. ¿Y qué dicen? ¿Hay preguntas, Vicky? Sí, hay bastantes comentarios y algunas preguntas. Muy bien. Esta ya se contestó. Está Leti, está Liz, Romo, qué bueno que estás por acá. Hacer contacto Querida con Liz, qué la gusto. juventud. Y Rosas, Liliana Ibarra. Nos dice Muchos agradecimientos, Eduardo, muchas felicitaciones, agradecimientos, saludos. A ustedes, mujeres sabias, es un gusto poder participar en este espacio tan enriquecedor de reflexión. Me siento muy honrado. Qué rico que estemos compartiendo este espacio. Gracias por invitarme. Al contrario, el honor es nuestro, por supuesto. Dice Rafael Ramírez, ¿qué tanto se puede llegar a niveles mentales que parecieran milagrosos, como describe Paramahansa Yogananda en Autobiografía de un Yogi? ¿Puede una mente volver de manera planeada a una nueva línea del tiempo? Sí, es posible. Es posible siempre y cuando el tiempo lineal y el tiempo intersubjetivo sea hacia adelante. En otras palabras, para no entrar como en una especulación que ir hacia el pasado, no necesariamente. Sí se puede dar esto que se llama Nirmanakaya en la tradición budista, o Chulku, que es una manifestación compasiva en beneficio de otros. En otras palabras, suena muy místico y muy complejo esto, pero en realidad en todo momento estamos haciendo conexiones con otros. Podemos hacer conexiones positivas, amorosas, sanas, o conexiones disfuncionales. Depende cómo termines una relación. Si terminas una relación con mucha agresión, mucha destructividad, eso va a generar una fricción de polaridad que te va a hacer que te encuentres con esa persona, ya sea en los juzgados, en esta vida, o puedas encontrarla también en siguientes vidas, de acuerdo a esta comprensión de la tradición indotibetana. De la misma manera, en todo momento estamos haciendo conexiones, unas se van haciendo más débiles, otras más fuertes, de tal manera que el vínculo con otros es justamente la proyección hacia tu siguiente existencia. Ahora, todo esto que se describe como de manera muy mística e incluso en la biografía de un yogi, no te da el método. La tradición tibetana te dice cómo puedes trabajar incluso en el momento de la muerte, emitiendo tu energía vital para no entrar en un estado de confusión, en un estado intermedio, y de esta manera entrar en un estado de completa claridad y conciencia en el momento de la muerte. Y justamente esto te puede proyectar a una existencia más altruista, compasiva, funcional, más coherente. Ciertamente, gracias por la pregunta. Sí, muy bien. Por acá, con lo que acabas de decir, me parece que ya respondiste a Ana Moxa, que también preguntaba acerca si hay algún tipo de conexión entre el que se queda y el que parte, pero bueno, creo que ya lo dijiste.
¿Qué pasa con la gente que muere en accidentes o de imprevisto? Pues sí, confusión decías, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, y en ocasiones a veces el muerto, el fallecido, no se da cuenta que ha fallecido y eh, hay exequias, hay rituales, hay formas también de sanar esa ansiedad, esa gran confusión que puede tener la energía del fallecido. En la tradición budista indotibetana se pueden hacer prácticas como surchu, ofrendas de humo para fallecidos, la práctica del shitro, que es también para activar las energías de salud mental innatas que tiene el fallecido y proyectárselas o reflejárselas para que no se enlace con estados de confusión ordinaria. Se Mm, puede hacer la práctica del POA, la práctica de la emisión de la conciencia o Samkranti, que puede ayudar al fallecido también a liberarse al menos de un estado de confusión. Hay otras prácticas que se llaman Yangcho, donde uno llama la energía del fallecido, purifica sus diferentes centros de energía y de manera ideal también pacifica su gran sufrimiento. Es decir, hay diferentes formas. Si se escucha esto muy raro, podríamos decir antropológicamente hablando que cuando hay una motivación de cerrar un ciclo, sin importar la exequia o el ritual, va a ser sanador. Si no para el fallecido, si es que tenemos una idea de que se convirtió en materia inanimada, respetable también, pero al menos también sana la narrativa de los deudos, de los que le sobreviven. claro, es hacer algo. Por acá Elodia dice, es por eso importante no gritar ni llorar, porque el oído es el último sentido que se desconecta. Eh, Sucede algo muy interesante, qué bueno que lo mencionan, porque puede ser que llores en la otra habitación, pero es muy similar a lo que le sucede a los niños, a los bebés que están en su cuna, mientras que en el piso de arriba, en una habitación que presuntamente no escucha, pelean los padres o están alcoholizados o se encuentran en un estado de ansiedad. Perfectamente el bebé lo percibe y esto es algo que por lo menos a nivel fisiológico se ve en las neuronas del pericardio y las neuronas del mesenterio, lo que llama Dan Siegel el stomach brain y el cerebro del estómago y el heart brain, el cerebro del corazón. Son neuronas que tienen habilidades, según lo reporta Gabor Maté, incluso intuitivas y predictivas. ¿Cuántas veces no hemos visto que el perrito ya está en la puerta del patio 2 semanas antes, todos los días que llegue su dueño? O predicen también la muerte mascotas o tienen intuición. Esa facultad que nos conectamos al campo es algo que todos los seres sensibles, incluidos los seres humanos, en nuestra parte intuitiva, hemos perdido por justamente el proceso de inculturación y de desconexión que eventualmente nos hace una sociedad y un organismo enfermo. Dicho todo esto, no se trata de pretender que no lloras frente al moribundo. Lo que debes de hacer es hacer un ejercicio a tu mejor entender o idealmente tener una persona preparada para que ayude a facilitar el proceso donde puedas expresar gratitud hacia la persona que está por fallecer o incluso si ya falleció, puedas expresar reconocimiento de su vida, puedas disculpar, no sé si a él o a ti o a la dinámica que establecieron, puedas generar aspiración hacia el resto de tu vida como deudo o hacia el viaje que vaya a emprender como tú lo entiendas y finalmente despedirse, cerrar un ciclo. Así que se puede hacer esto de manera simbólica, de manera amorosa, con un ritual, como uno lo entienda mejor, pero ciertamente es importante el que podamos llenar la atmósfera de el hecho de muerte, ya sea que esté por morir o haya fallecido. Es muy importante el llenar de gratitud, de empatía, de aspiración, de cerrar ciclos, y esto va a hacer que también la persona pueda irse en paz y también uno pueda cerrar ese ciclo. Eh,
ciertamente, si muere la persona y lo jalas por todos lados y gritas y tu dolor es en realidad un dolor de no haber sido suficientemente amoroso en vida y en su muerte estás haciendo posiblemente incluso una improvisación teatral porque vas a pelear por el testamento y porque para que vean cuánto le amabas y puedas exigir un poco más allí en el juzgado. Eso ya es otra historia, ¿verdad? Amenazando con intestar el testamento. Y bueno, en tanatología vemos muchas cosas. Aparecen personas que nunca se habían aparecido, en fin, no nos desviemos allá del tema, pero lo que sí es importante, Bárbara, Vicky, es que somos seres más allá de lo físico y la intuición y el amor y el poder hacer las cosas, despedirnos de manera coherente, de manera, incluso si hay una muerte súbita que no estamos en control, podemos hacer un proceso de sanación, cerrando un ciclo y dejando que esa persona parta de una manera mucho más amorosa, mucho más coherente. Qué tranquilidad como tener una guía, tener información de qué tanto vale la pena, qué ayuda tanto a los que se quedan como a los que se van. Sí, muchas gracias. Dice Diana, wow, espectacular, me pasó eso justamente. Soñé con mi padre al irse y siempre tuve la duda si fue una proyección de mi mente o una conexión real. Ese fue un comentario tuyo de hace rato. Te saludan, Diana Guerrero te saluda. Gusadio dice, aceptar el gran desapego de desapegos, sin miedo, disfrutando cada segundo de la vida que nos queda, siendo amor en acción. No, bueno, una maravillosa síntesis de alguna parte o de todo de afecto. Felicidades, dice Samuel. ¿Cómo ayudar a tus seres queridos en el proceso de morir? Lo acabas de decir. Liz, querida, dice muchas felicidades a Ted de Tila y al maestro Eduardo Herrera. Gracias, Liz, Gracias. querida. Agradecimientos, saludos, gracias por tu valioso tiempo, maestro, dice Liliana Ibarra. Bueno, Eduardo Fuentes, saludos. Natalia, Silvia Moreno, Flor Lotus, Dulce María Valdivieso, Pati, agradecimientos. Es conveniente hablarle a la persona cuando acaba de morir, dice Mazaviro Ramírez. Sí, sin duda. Idealmente se dice que durante la siguiente media hora la persona va a estar muy consciente, muy presente, así que sin que parezcamos loros meramente diciendo oraciones, podemos guardar, como en ocasiones se llama el sabio silencio, generar pensamientos positivos. Si tenemos la instrucción y tenemos la capacidad, podemos decir mantras, no meramente descargados de internet, sino mantras que entendamos qué significa o la intención que llevan. Y que podamos mediante esos mantras, como por ejemplo se puede dar el mantra de el Buda Amitabha, Om Ami Dewa Shri, o se pueden hacer mantras un poco más largos que disuelven la confusión del ser que acaba de fallecer. El mantra, por ejemplo, de Akshobhya es un poquito más largo, o el mantra de las 100 sílabas de Vajrasattva también ayuda a activar las frecuencias sanas de la mente de la persona que acaba de fallecer. Si tenemos también a la mano algún texto o alguna práctica que pueda conducir a la mente a un estado mucho más sano, eso es ideal. Ahora, también podemos sentarnos y, de acuerdo a nuestra religión y tradición, decir con mucha honestidad, muy sentidamente, no esperando a que llegue un oficiante con las medallas y las túnicas, sino que tú lo puedes hacer con una oración en tu cultura, en tu tradición, porque al final del día no es tanto que digas o que hagas allí una especie de ceremonia que en ocasiones puede ser muy social, muy cargada de simulación o espectáculo. Eh, Puedes decir una oración o puedes despedirle hablándole como si estuviera viva, fulana de tal,
gracias por todo esto, continúa tu camino, vamos a estar bien, no te aflijas, todos podemos morir súbitamente y te tocó de esa manera, vamos a estar bien. Yo lo que recomendaría mucho también es que al menos durante los primeros 27 días, digamos 3 semanas y media, que uno pueda, si esto es posible, mantener la habitación y las cosas de la persona durante ese tiempo sin moverlas, tampoco sin mucho conflicto de yo me quedo con esto, yo me quedo con aquello. También es una invitación muy importante, Bárbara, Vicky, a hacer un testamento. ¿Por qué? Porque no estoy hablando aquí como desde una perspectiva económica, legalista, pero es muy interesante que cuando uno estructura esto va para aquella persona, también legados inmateriales, legados materiales, aspiraciones, cuando se estructura, ya no queda algo pendiente, ya no hay esos conflictos a nivel de energía para la persona que se va. Y también en su programa tan extraordinario, recomendarles a todos, a todas, como ya lo hice en una entrega de Instagram, en Centro Himalaya y en YouTube, que puedan hacer cartas en vida, le llamo cartas desde el otro lado. Y no estoy hablando de la frontera, porque ya entramos en temas de muros y se vuelve complicado. No, cartas desde el otro lado es que tú te dirijas a tus seres más queridos e inmediatos, como si ya hubieras fallecido, comenzando con la frase, fulana de tal, cuando leas estas líneas, yo ya habré partido. Y tiene que haber aquí varios elementos que ya comenté. El primero es la gratitud. Quiero agradecerte esto. Mucha gente se va sin poderse despedir, sin poder agradecer, sin poder reconocer, sin poder elogiar, sin poder decir, oye, qué lindo fue tomarme café una vez a la semana contigo. Oye, qué gran talento tienes y nunca te lo dije. Ahora haces esta carta, número uno, gratitud, agradeces el vínculo, le agradeces a la persona, no importa si es tu sobrina, tu hijo, tu padre, tu bisabuelo, agradecimiento, reconocimiento es el segundo. Reconoces todos estos talentos, gracias por tu paciencia, tu generosidad fue única, tu personalidad, gracias por habernos ayudado y te reconozco estos talentos, esta actividad, lo que fuere. Tercero, se llama reproche. Y no es de que vas a empezar a quejarte de la persona, sino reprochar diciendo, me hubiera gustado pasar más tiempo contigo. O ese malentendido, me hubiera gustado que lo resolviéramos, que lo hubiéramos hablado un poco. No es un espacio para quejarte, sino diciendo, esto que nos alejó o que posiblemente nunca llegamos a ponernos de acuerdo, al menos lamento que no lo pudimos hacer, pero se dice para que no se quede algo en el tintero. 4, aspiración. Hija, hijo, hermana, cónyuge, quien fuere. Cuando ya espero que logres tus planes, ojalá que logres esa beca, ojalá que estudies lo que gustes, ojalá que encuentres una pareja funcional, si las hay, digo, agrego, ¿no? Pero bueno, pues hay que agregar un poquito de buen humor, si no nos echamos. La esperanza nunca muere. Entonces, y finalmente, justamente despedirse. Puedes decir adiós, puedes ir hasta pronto, puedes ir hasta luego, pero estos puntos, cuando ustedes hacen esta carta, la guardan en un archivo que llamamos archivo para la vida, aunque es un eufemismo, y un albacea moral, no necesariamente legal, puede ser el mismo. Un albacea moral a sabiendas de la familia, de los amigos, de quien fuere, cuando fallezca esa persona, hay un archivo que dice, lo va a administrar esta persona. Y están estas cartas que se entregan a las personas y tú cierras también un ciclo energético, psicológico, inconsciente, cierras y puedes, realmente no sabes si en algún momento sales de tu casa y no regresas. Ahora, si pasan algunos meses, años, y de pronto el amor de tu vida se vuelve la mamá de tus hijos o el innombrable o como fuere, bueno, pues ya cambias la carta, ¿no? Ya la puedes cambiar
acrósticos de insultos. Ahí les puedo recomendar algunos. No, no es cierto, es broma. Ok. Esto Pero es puedes modificar la carta, es lo que quiero decir. Claro, claro. La vas actualizando conforme vayas necesitando, igual que el testamento. Que justo, y de eso hablaba hoy en la sobremesa con mi mamá y mi hermana, que es empoderarte de tu propia muerte. Y este es uno de los pasos. Empoderarte, pues, es tener tu testamento y quizás junto con esta carta, los números de cuenta, las claves, como que todo en orden, porque me puedo imaginar la paz que puede sentir una persona de qué pendientes tengo, ninguno, todo está perfecto, me puedo ir en paz, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por ahí va. Totalmente de acuerdo. Sí, llevar ese proceso a la impecabilidad de la vida, ¿no? Incluso pues vas viendo y vas reconociendo que hay temas pendientes y puedes ir trabajando esos temas, ¿no? Así como las cartas van cambiando, pues es esto, ¿no? Mientras estemos vivos vamos sobre la marcha. Sí, por acá, María Magdalena, muchas gracias a los tres, un tema muy interesante que tenemos que considerar todos los días porque ahí estaremos familiarizando con que es inevitable. Así. A ver, ¿qué opina de la cremación? Te pregunta Michelle. En realidad, por lo menos desde la tradición tibetana, y como decía uno de mis maestros, Ayang Rinpoche, en ocasiones la inhumación, esto es enterrar, puede generar un apego del fallecido sobre el cuerpo, y es por eso que en muchas ocasiones se sienten energías raras o movimientos en cementerios. ¿Por qué? Porque hay esa ancla que es el cuerpo. Eh, en muchas ocasiones la tradición tibetana recomienda la cremación. Ya no es tan común esto que se llaman funerales celestiales. No voy a entrar ahora en detalles, que viene de una tradición persa, pero bueno, en fin. Cremar hace que también puedas hacer prácticas de la arena, prácticas de Yangcho, como había mencionado. Se mezcla con las cenizas y las puedes ir a esparcir a lugares limpios, a altas montañas, a ríos cristalinos o lugares donde hay una energía muy positiva. Así que estos restos mortales se pueden mimetizar con un lugar agradable, un entorno puro, un entorno sano, no contaminado, y habiendo hecho también buenos deseos. Casi siempre se recomienda más eso que la inhumación, el tener allí un cuerpo que puede ser también un referente de confusión para la persona que tiene que partir. Ok, qué interesante. Yo siempre he dicho que quiero que me cremen y que tiren mis cenizas en un paisaje bonito, el que quiera, pero un paisaje bonito. En el mar. En el mar no, yo quiero bosque o algo. Dice por ahí Gaby Ledesma, las prácticas de ofrendas también pueden ser para personas que se les fue arrebatada la vida de manera violenta. Sí, indudablemente se les puede hacer una práctica de ofrendas, pueden hacer incluso esta recomendación que acabo de hacer en 5 puntos, esto de una carta para despedirse, lo pueden hacer también a esta persona frente a su fotografía, le ponen una vela, pueden ponerle algo de alimento que le gustara. Ahora, si saben hacer ofrendas de surcho, de ribosang, que es algo que ya requiere una instrucción y una comprensión, una formación seria budista, claro, eso sería ideal. Pero, y pueden leerle o pueden escribirle esa carta con su puño y letra, idealmente, van cerrando ese ciclo y también se dirigen a ustedes, se dirigen a los seres fallecidos diciéndoles, esta situación nos duele a todos, seguramente puedes estar muy confundido, pero te deseo mucho bien en tu camino, ya no es algo que podamos hacer, vamos a estar bien, continúa, vas a vivir en nuestro corazón, estamos muy agradecidos por todo lo que nos diste,
la manera como termina una vida no define la vida de la persona. Eso es algo que también deben de recordar. No porque murió de manera violenta, entonces la vida es violenta de esa persona. También hay otros matices lindos y agradables, y que cuando vean sus fotos, sus videos, sus publicaciones en redes, no piensen, es que qué horror porque murió violentamente. No, ese es un capítulo que no estuvo en nuestras manos, no podemos llenarnos de culpa, y honren toda esa parte linda que se va a plasmar, llamémoslo simbólicamente, para siempre en su corazón. Claro. Ok. Maestro, aquí también preguntan, ¿y las cenizas se pueden quedar en casa? No hay una contraindicación. En ocasiones puede generar también como una especie de bloqueo emocional, simbólico y energético, desde donde ahí tienes a la persona y en realidad no es la persona, es como esa parte simbólica. Yo lo que recomendaría es de ese saco, de esa bolsa de cenizas, tomen una pequeña cantidad, pónganlo en un objeto sagrado, bonito, pongan reliquias, pongan objetos sagrados de la persuasión religiosa que ustedes sigan, lo cual siempre es respetable. Una reliquia, un crucifijo, si es el cristianismo lo que siguen, una píldora tibetana budista, un emblema tibetano, o haciendo prácticas de Yangcho que puedas purificar a la persona y mezclarlo con cenizas, o la práctica de la arena cargada con mantras. Mezclas un poquito y lo puedes guardar en una pequeña cajita, algo agradable, y el resto, idealmente el 95% de estas cenizas, espárzalas en un lugar bonito, en un lugar donde sea deseable, donde sea agradable, y pregúntenle a la persona, ahora en vida, ¿dónde te gustaría dejar tus cenizas? Ya me quieres matar, no hables de eso porque me... No, hablemos ya sin ese miedo, sin esa tontería supersticiosa que si toco madera no me muero, sino las termitas y los pájaros carpinteros serían eternos porque tocan madera. Entonces, salgamos de eso. Y dónde quieres tus cenizas, y qué quieres que se haga con tu colección de discos o de libros, y ir haciéndolo eh, sano, haciendo de nuestra propia muerte y despedida algo orgánico y dialogado. Claro, no hacer como que no existe. Nadie se va a morir, nunca, ¿no? Exactamente. Muchos. Es más, las mismas relaciones se van a transformar después de un diálogo como este, ¿no? Que le tenemos miedo Indudablemente. a la intimidad. A veces le tenemos miedo a la intimidad, ¿no? Cierto. A ver, acá tenemos 3 preguntas más. Yo creo que atendemos estas 3 si no tienes inconveniente, Eduardo. No tengo ningún inconveniente. Pueden hacer las preguntas que quieran. Yo me rehúso a contestar. No, es broma, claro que sí. Total. Me gusta hacer Vivimos bromas. en un país libre. Adelante, por favor. Daniela García dice, ¿existe la reencarnación? La tradición budista habla de renacimiento y no reencarnación. Reencarnación significaría que es, entre comillas, la misma alma, la misma esencia, pasando de un cuerpo a otro. Y lo que en realidad, desde la perspectiva budista, renace es el conjunto de hábitos, el conjunto de... es la energía que se identifica con un yo sin que eso lo haga un yo, sino una sucesión de circunstancias, de factores mentales que se aferran a una identidad cambiante, y eso es lo que renace momento a momento, no de una vida a la otra, momento a momento, de manera cognitiva. Estamos en una continuidad, lo que llama la tradición budista el Vijnana Shrotam, que es un estar consciente en flujo, en cambio momento a momento. Así que ciertamente morimos físicamente, pero hay una continuidad donde sigue esta inercia emocional, mental, kármica,
que te va a llevar a causas y efectos, causas y consecuencias y a diferentes tipos de experiencia. Pero esta idea de el alma, la esencia, lo que yo soy, eso presuntamente es muy romántico y muy religioso, pero nos lleva a grandes crisis. ¿Soy la peor persona o soy la mejor persona? ¿Soy la persona deshonesta o soy la persona clara? Entonces, si te salvas, si no te salvas, vas a acabarte golpeando en la espalda, quemándote a ti mismo en la hoguera o por lo menos simbólicamente. Entonces, es a veces hasta más terapéutico pensar que somos un flujo de experiencias cognitivas a las cuales momento a momento le decimos yo en un constante cambio. Wow, muy Más bien. claro. Sí. Susana, ¿qué recomiendas hacer a las personas que no aceptan que la persona ha muerto? Es decir, actúa como si todavía estuviera vivo. Depende el grado, el caso, la situación. A veces, como menciona Elizabeth Kubler-Ross, podemos pasarnos un largo periodo de tiempo en negación, lo cual adaptativamente es normal y es sano hacerlo durante un cierto tiempo. Así que tampoco es que al tercer día o incluso al mes que una persona siga diciendo es que siento que está viva la persona, siento que va a regresar. Tampoco es llegar de Grinch, ya se murió, mira, no has visto la esquela, aquí te la voy a... O sea, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Hay que ver estos procesos, cómo orgánica y humanamente los vamos asimilando. Eh, Sería un poco preocupante años después, ¿verdad? Pero se puede hacer allí una intervención, se puede hacer un diálogo que poco a poco vaya llevando a la persona hacia una aceptación más sana. Puede hacer uso de una ayuda profesional, terapéutica, tanatológica. Es decir, no hay una receta ni un lapso de tiempo el cual sea fijo. Eh, Habrá que ver la situación, pero si sigue hablando 3, 6 meses incluso sobre la imposibilidad de aceptarlo, también hay que ir poco a poco dejando que de la negación pasemos a la, no hay un orden específico, a la llamada negociación, de la negociación pasemos al enojo, a la rabia, al resentimiento y eventualmente podamos pasar a la aceptación. Pero no es un proceso como trámite, paso uno, paso dos. A veces tenemos recaídas, a veces tenemos cosas que nos duelen, que nos recuerdan a la persona. Así que hay que irlo siempre trabajando, pero de manera muy amorosa. Yo no sería tan tajante. Aquí no se trata tanto de decir que no te acuerdas de su funeral. Por favor, digo, hay que ir poco a poco porque no es algo tan fácil para los seres humanos que estamos hechos de afectos. Pues sí, y como respetar los tiempos, los ritmos de cada quien, las herramientas internas. Y por acá, ¿podrá hablar de los tulcos? ¿Cómo es que llegan a reencarnar en tulcos? Bueno, antes que nada, Tulku, Nirmanakaya, hay diferentes tipos. Bueno, aquí podríamos entrar como en una disquisición como teórica mahayana, los Uttama Tulkus, Silpin Tulkus, etcétera, que es como su nivel de actividad. Pero lo que pudiera argumentar como de una forma sucinta es como decía el eminente maestro Chogyal Namkhay Norbu Rinpoche, el 70% de los llamados tulkus son meras designaciones sociales económicas. En otras palabras, no son auténticos. Hay que recordar que el Tíbet no tenía otra industria que no fuera vender religión y de allí la economía, el poder y la política se expandía hacia los diferentes reinos, China, Mongolia, Nepal, etcétera. Entonces, también hay que entender que es una estructura social, sociopolítica, socioeconómica, desde donde pues ya nos quedamos con un 30% de aquello que se llama un nacimiento con una aspiración y un propósito para ayudar a los seres sensibles. En realidad hay que también aquí retomar lo que decía el tercer Karmapa, Rangjung Dorje, que vivió en el siglo XIII, 1204 1289. Él decía que
todos los seres sensibles somos tulkus, somos manifestaciones de la mente despierta o la mente sana, llamémoslo así. No me estoy refiriendo a una figura religiosa, sino que todos tenemos ese potencial de estar despiertos y manifestarnos. Por eso entramos en un cuerpo, es una manifestación de las cualidades de la mente, pero tenemos ciertas máculas, tenemos ciertos velos. Y por eso nacemos con cualidades, pero también con limitaciones, pero también con aspectos funcionales y otros sumamente disfuncionales. Ahora, ya en una estructura de lamas encarnados, que en realidad no se debe decir lamas encarnados, sino bodhisattvas encarnados, que pueden nacer en cualquier forma, como dice la teoría mahayana. Pueden nacer como animales, pueden nacer como seres humanos de cualquier trasfondo cultural, social, económico, incluso religioso. No es que tienen que nacer tibetanos, que tienen que espontáneamente recordar vidas pasadas. Eh, y volviendo a este 70% de tulkus falsos, tulkus, llamémoslos socialmente sancionados, se les da una educación de élite, se les educa de manera particular, van a mantener el monasterio, va a haber toda una serie de creencias atadas como a alguien que va a traerte las tierras puras budistas a la tierra. Sí hay una parte, digámoslo así, muy supersticiosa, superficial, manipuladora, culto a la personalidad, manipulaciones políticas avergonzantes de las tradiciones de la historia del Tíbet. Y esto también responde a ser sumamente escépticos, pero constructivos. Es decir, viviendo tantos años en el universo tibetano, digamos, 8 años continuos, viviendo, viajando, aprendiendo de ellos, meditando, estudiando, traduciéndoles, ciertamente hay aspectos humanos y tulkus, lamas encarnados, pequeños lamas profundamente traumatizados. Los separan de la madre muy pequeños. Luego los tutores educan a manera de golpes. A veces sufren abusos sexuales, van a darle enseñanza y lo que quieren es una sonrisa de alguien porque están desde niños tocando campanas. Entonces, eh, es muy bonito desde la ilustración europea idealizar la cultura de Asia como pura y nuestra cultura como corrompida y ahí está la perfección. No, hay que también ser un poco observadores, hay que ser posmodernos, no hay verdades absolutas, pero ciertamente la tradición tibetana contempla mucha sabiduría, mucha riqueza, mucha compasión, que hoy en día dialoga como lo hace el Dalai Lama con neurocientíficos, con físicos de las mejores universidades del mundo, porque hay una intención de no poseer la verdad absoluta, sino dialogar sobre la verdad dinámica. Así que, en resumen, pudiéramos decir que sí, hay seres que nacen con la vocación de ayudar a todas las personas y no necesariamente tienen que nacer en un hábito tibetano y entrar en las dinámicas de un monasterio, incluso pedagógicas, que son bastante medievales y bastante cultistas y bastante contradictorias. Uf, bueno, no, te agradezco mucho esta explicación porque sí aclara, da muchísima claridad. Y bueno, pues para cerrar, por ahí nos piden si hay algún libro que pudieras recomendar, ya que en la pandemia, pues como que hay mucho nerviosismo con este tema de la muerte propia y de los seres queridos, si hubiera algo. Que yo, bueno, me adelanto Por y les favor. recomiendo que entren a YouTube y entren a Centro Himalaya para ver al gran maestro Eduardo Herrera. Tienes muchísimos videos maravillosos. Me puse a ver algunos y son una joya. Sí. Sí, muchas gracias, Bárbara, Vicky. Sí, tenemos varias plataformas, YouTube, Facebook, los podcasts de Apple, de Google, también en Spotify, y ahí están estas meditaciones y estas reflexiones
que pueden, bueno, son enteramente gratuitas y pueden ustedes allí reflexionar y encontrar, no verdades, porque ya estamos grandes para pretender que alguien tiene la verdad, pero herramientas que de pronto necesitas colgar un cuadro y te encuentras un destornillador, un desarmador, bueno, pues no lo usas, encuentras el martillo. Si uno necesita esa herramienta en ese momento, la toma. Si no, la escucha y dice, mira, está interesante, igual escucho otra cosa. Y bueno, de libros, pues como de manera muy general, a mí me parece que en términos de la muerte nos puede ayudar mucho justamente el libro que recomendaste, Bárbara, el libro tibetano de la vida y de la muerte de Sogyal Rinpoche. No digan que yo lo dije, pero se encuentra de forma electrónica gratuita en internet. Bueno, pero yo no dije nada. El libro tibetano de la vida y de la muerte lo pueden descargar gratuitamente. No sé de qué página, pero allí está. Y también el libro de Pema Chodron, se dice, Chudron se pronuncia, famoso libro, Cuando todo se derrumba. Es un fantástico libro para también eh, mirar nuestro dolor y ser compasivos ante él. Ok. Lo Muchas dejaremos por acá en los comentarios ahora que terminemos para que los puedan tener a la mano. Pues sí, Claro que sí. Eduardo, pues no me queda más que agradecer tu gran generosidad de brindarnos todo este tiempo. Otro día nos juntamos con más calmita, pero bueno, la audiencia nos acompañaron muchísimos, muchos agradecimientos, muchas felicitaciones, muchos saludos y mil gracias por compartir. Qué gusto también el poder hablar de estos temas contigo. Un verdadero honor, privilegio. Además, bueno, hasta donde sé son dos respetables, sabias psicólogas. En verdad es un placer, un honor y ojalá que volvamos a coincidir. Muchísimas gracias. Semiólogas, pero bueno, ahí hacemos nuestros pininos. Sí, ha sido un viaje increíble, lleno de reflexiones, de conocimiento y hasta de chistes. Muchísimas gracias por tu valioso tiempo y por compartir con tanta generosidad. Gracias, que estén muy bien. Hasta pronto.